Hola, buenos días a todos y todas. Tuve un problema técnico para grabar la clase número 6, así que voy a repetir lo que hablé en esa clase y, y luego empiezo con la clase siguiente. Bueno, eh, estábamos viendo curvas, ¿cierto? Y, y ahora íbamos a dar unos ejemplos donde usábamos las propiedades que propusimos la clase pasada. Entonces, consideramos una función diferenciable f, ¿cierto? Un punto en Rn, y decimos que vale esta propiedad, ¿ya? Y esto es consecuencia directa, digamos, del producto de una función escalar por una, una función vectorial. En este caso, digamos, la f debería decir aquí n igual a 1, ¿ya? Bueno, entonces, aplicando esa fórmula que teníamos, que era la regla de un producto, pero como tenemos una función constante aquí, entonces queda f' veces a. Y en particular, si tenemos la función f de t igual t cuadrado, insisto que aquí es n igual a 1, entonces la derivada es la derivada de la f, que es 2t veces el punto. Ahí usamos la regla que hay para multiplicar un escalar por un vector y tenemos esa expresión de ahí. Otro ejemplo es mostrar que f segunda es proporcional, ¿cierto?, a f de t, cuando f de t es dada por esta expresión de aquí, donde a y b son puntos de Rn, o vectores de Rn, ¿cierto? Entonces procedemos a calcular la derivada, usando la regla anterior, ¿cierto?, de una función veces un vector constante, es simplemente la derivada de la función por el vector. Entonces nos queda esa expresión de ahí, más la derivada de esa expresión, que es menos eso que está ahí. Ahora volvemos a derivar y nos da esta expresión de aquí, ¿cierto?, que es 4 veces esto. Pero esto es la propia f de t. Entonces ahí hemos mostrado que son proporcionales, o que tienen la misma dirección, o que son LD. Aquí hay otro ejemplo. Determine la recta tangente a la curva f de t igual e a la t, t cuadrado en el punto t igual a 1. Bueno, derivamos y nos da e a la t 1 y 2t. Entonces el vector tangente en el 1 es e1 y 2. Por lo tanto, la forma vectorial de la curva en t igual a 1 son los x y z igual a lambda veces el vector director de la recta, que es el vector tangente, f' en 1, ¿cierto?, más el punto por donde pasa, que en este caso evaluar f en 1, entonces queda e1, 1. Ahí está el e1, 1. Y entonces esta es la forma vectorial de la recta. Noten que nos pidieron la recta tangente, no nos dijeron en su forma cartesiana o paramétrica. Entonces la expresamos en la forma más directa, que es la forma vectorial. Y como tarea, ¿cierto?, consideramos f de t igual a coseno de 4t, seno de 4t, t. Determine la recta tangente en el punto t igual pi octavos. Y determine el plano normal a la curva en el punto t igual pi octavos. Entonces ahí tienen una espiral, ¿cierto? Y les piden el vector, o sea, la recta tangente en el punto pi octavos y el plano normal es el mismo punto.
Ahora vamos a definir longitud de curvas, ¿cierto? Entonces vamos a deducir la longitud de una curva, ¿ya? Entonces consideramos la curva f de t igual x1 de t hasta xn de t, diferenciable y definida en el intervalo a, b. Entonces vamos a aproximar la curva a través de una poligonal, ¿ya? Entonces, consideremos una partición del intervalo donde está definida la curva, que es a, b, ¿cierto? Consideramos esta partición de aquí, esta partición P, y consideramos la poligonal que junta, por ejemplo, f de t0, que es f de a, con f de t1, después un segmento que une f de t1 con f de t2, y así hasta llegar a f de tm-1 y f de tm, que es b. Entonces, podemos aproximar la curva por la suma de estas longitudes. Esta longitud, más esa longitud, más esa longitud, más etc. Y aquí están las longitudes expresadas. Entonces es natural aproximar por esta suma. Mientras más afinemos la partición, la poligonal más se va a parecer a la curva. Entonces, esta sería la longitud de la poligonal, ¿cierto? Que acuérdense que la f es dado por x1 de t hasta xn de t. Son n coordenadas. Entonces, ¿pero qué es, por ejemplo, la norma de f de ti menos f de ti menos 1? Entonces, hay que tomar las coordenadas de la función f, evaluarla en t sub i, menos en t sub i menos 1, ¿cierto? Y calcular la norma. Esa norma es simplemente esta expresión, usando la definición de norma. Ahora vamos a usar el teorema del valor medio para cada función, para x1, para x2, hasta xn. Y eso nos va a dar, para x1 hay un c sub i 1. El i significa que estoy entre t sub i menos 1 y t sub i, y el 1 es que el teorema del valor medio para x1. Y análogamente para xn, ¿cierto? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como este C1 C sub i y también el C sub i n y todos los C sub i de cada función coordenada están entre T sub i menos 1 y T sub i. Entonces nosotros vamos a aproximar igualándolos todos a uno de ellos, ¿ya? Y eso es lo que está expresado ahí. Ya suponemos que todos los puntitos donde usamos tenemos el valor medio son iguales. Entonces esto lo aproximamos con esta expresión de aquí, porque hicimos iguales todos estos términos. O sea, todos los C sub i los hicimos iguales. Entonces nos quedó esta expresión de aquí. Y ahora, usando la teoría de sumas de Riemann, ¿cierto? Vamos a tener que esto de aquí, acuérdense que esto de aquí es la norma de f', evaluado en C sub i, esto que está aquí. Porque aquí están las derivadas, ¿se fijan? Entonces esta es la norma de f' en C sub i. Entonces, usando esa fórmula de sumas de Riemann, pasando la partición a 0, vamos a tener que esto de aquí va a converger a esta integral. ¿Ya? Por eso que es natural para una curva C1, ¿cierto? Que sea continua la derivada, ¿cierto? En AB, definir la longitud de esta manera. ¿Ya? Ok, entonces, damos un ejemplo aquí. Entonces, la longitud, ¿cierto? De esta espiral entre 0 y 1. Entonces calculamos la derivada del coseno es menos seno, la derivada del seno es coseno,
Y la última, bueno, y la derivada de raíz de 3t es raíz de 3. Entonces nos queda la norma de f', nos queda así, ¿cierto? Seno cuadrado más coseno cuadrado más 3. Pero como coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, nos queda raíz de 4, y eso es 2. Entonces, por lo tanto, la longitud es dada por esa expresión de ahí. Esta es la fórmula de longitud, ¿cierto? Y como la norma f' de t es 2, entonces nos queda la integral de 2. Entonces queda 2 por 1 menos 0 es 2. Entonces esa sería la longitud. Y como tarea, les dejo calcular la longitud de la curva t menos seno de t, 1 menos coseno de t. Entonces, determinar la longitud entre t igual 0 y t igual 2pi. Como una observación con respecto a las longitudes, si ustedes, por ejemplo, calculan la longitud de coseno de t, seno de t, sin esta expresión, o sea, solo coseno de t y seno de t, entonces la integral entre 0 y 2pi, ¿cierto? Le va a dar 2pi. Si estamos considerando coseno de t, seno de t solamente, o sea, el círculo entre 0 y 2pi. Entonces le va a dar el perímetro natural, ¿cierto? 2pi. Pero si ustedes calculan lo mismo entre 0 y 4pi, entonces la longitud va a dar 4pi. Y el pedazo de curva es el mismo, es un círculo, solo que se recorre 2 veces. Entonces, en el fondo, esta fórmula calcula la distancia recorrida por la curva, no la curva que uno ve así visualmente. ¿Ok? Entonces, es una observación interesante. Ok. Entonces, ahora vamos a presentar la siguiente proposición. Tenemos una función diferenciable, ¿cierto? Y f de j en Rn, una curva diferenciable. Entonces, la derivada de f de lambda s es lambda prima s veces f prima lambda s. La regla de la cadena que nosotros conocíamos, ¿cierto? Para funciones de una variable, teníamos f prima lambda s y poníamos a la derecha, ¿cierto? Lambda prima de s. Ahora no podemos colocarlo a la derecha porque lambda prima de s es un escalar. ¿Ya? Y se vería raro, por ejemplo, el vector 1,2 multiplicado por 5. Es 5 veces el vector 1,2, ¿cierto? Si no se ve raro. Entonces, por eso que la fórmula está escrita así y no de la forma que estábamos acostumbrados. Esa restricción ahí es para darle consistencia a la compuesta, ¿no? Esta restricción de que la imagen de lambda está contenida en J. Y la demostración es bien sencilla, ¿ya? Sea f dada por esta expresión. Entonces, ¿quién es f de lambda s? ¿Cierto? Que es lo que se deriva aquí, ¿cierto? Lo llamamos esto como un g de s. ¿Y quién es? ¿Quién es? Es esta expresión de aquí, ¿ya? Y podemos decir que esta expresión de aquí es derivable porque cada componente es derivable, porque cada componente es derivable, porque cada componente es la compuesta de dos derivables, por hipótesis, porque la f es derivable, entonces todas sus coordenadas son derivables. Entonces, tenemos que esto, ya que cada coordenada es derivable, entonces la función es derivable y su derivada es la derivada de las coordenadas. Entonces, es lo que está aquí. Entonces, la derivada es la derivada de las coordenadas. Pero la derivada de las coordenadas uso la regla de la cadena que usaba en cálculo 1. Entonces, tengo
x1' lambda s por lambda prima s, y etcétera. Y tengo un factor común aquí, que es lambda prima s, entonces lo puedo sacar como un escalar para afuera. Entonces me queda lambda prima s, bs es el vector. Y esto es exactamente lo que queríamos verificar. Lambda prima f de s por f prima lambda s. ¿Dónde está? Por f prima lambda s. Y ahí está demostrado esa regla de la cadena generalizada. Ahora vamos a comenzar con funciones de varias variables. Una función definida en un subconjunto A de Rn y a valores en Rm es llamada una función de varias variables, f de Rn, ¿ya? Y nuestra idea es estudiar los conceptos de diferenciabilidad e integrabilidad para estas funciones, ¿ya? Cuando n era 1 ya lo estudiamos, que son las curvas. Entonces, nuestra idea es estudiar, ¿cierto? Levantar, digamos, los conceptos de diferenciabilidad, integrabilidad y, claro, previamente continuidad para funciones de Rn-Rm. Y la experiencia que tenemos son para funciones de RR, cálculo 1 o 2, ¿cierto? Y de un subconjunto de R a Rm, que son las curvas, que también lo estudiamos. Entonces nos falta de Rn a R y después de Rn a Rm. O sea, general. Entonces, ahora corresponde estudiar quizás, digamos, la situación más importante, que es de funciones de Rn a R, porque modela muchas situaciones prácticas. Entonces, consideramos una función de Rn a R. Y bueno, antes de comenzar a elaborar ejemplos, estructura, vamos a dar algunos ejemplos, digamos, que justifican el estudio de estas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos f de x1 hasta xn como la norma del vector. Y eso representa en el fondo la magnitud del vector, que es un elemento importante en el análisis. También tenemos la función volumen, ¿cierto? Dado tres variables positivas, eso configura un paralelepípedo de lados x y z, entonces esta función representa el volumen del paralelepípedo, x por y por z. Y así hay muchos otros. Bueno, si son de dos variables, f de xy, x por y con xy mayor que 0, eso representa el área de un rectángulo de lado x y lado y. Entonces ustedes ven que existen, pues existen estas y muchas más, digamos, pero estas son como las más básicas. Entonces ahora lo que vamos a estudiar es el gráfico de funciones. Ustedes ven que cuando graficamos, primero por definición el gráfico de una función son los x, f de x con x en a. Eso es la definición, digamos, conjuntista. ¿Ya? Si tengo una función que va de a en b, donde a y b son cualquier conjunto, entonces eso que está ahí, los x, f de x, ese es el gráfico en general, digamos. ¿Ya? Y en el caso nuestro, x está en A y en Rn, ¿cierto? Porque A es un subconjunto de Rn y f de x está en R. Entonces esto vive en el gráfico, si tengo una función de Rn a R, vive en Rn más 1. Porque esto está en Rn y este está en R. Entonces son n más 1 variables.
Entonces, como lo hacían en cálculo 1, el gráfico, ¿cierto?, luce una cosa así en el plano XY, ¿cierto? Y como lo hacían, hacían una tablita de valores, ¿cierto? Daban valores de X aquí y le daban valores de la F aquí. Juntaban todos los puntitos y les daba un gráfico, ¿ya? Y bueno, y cuando ya jugaban con muchas funciones, ya después se sabían los gráficos de memoria o pueden, digamos, determinar aproximadamente un gráfico solamente usando los comportamientos de la función en infinito, al cero, qué sé yo, ya. La experiencia hace que sean capaces de calcular, digamos, o determinar un gráfico sin mayores problemas en algunas circunstancias especiales. Si n igual a 2, el gráfico va a lucir así, ¿ya? Aquí está el eje X, aquí está el eje Y, y aquí está el eje Z. Eje X, eje Y y eje Z. Entonces a cada puntito de X y A le asocio una altura, ¿ya? En el eje Z. F de X, F de X. Entonces, si ustedes quieren hacer un gráfico usando la idea que tenían acá, van a tener que considerar aquí unos 100 puntitos para tener una buena aproximación. Acá, con 3, 4, 5, 6, 7 puntitos ya tenían una idea bien clara cómo tenía que ser el gráfico. Aquí eso es difícil. Entonces lo que se hace es introducir las curvas de nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Significa, geométricamente, significa que yo me imagino que el gráfico está suspendido ahí en el espacio tridimensional, ¿ya? Podría ser una esfera, un paraboloide, un elipsoide, un hiperboloide, cualquier cosa podría ser, y está suspendido ahí en el... Yo no lo veo, pero está ahí. Entonces yo lo que puedo hacer es cortar por planos paralelos al plano XY, en diferentes niveles, corto, o sea, intersecto la superficie, que no sé cuál es, pero le hago cortes, varios cortes, y los cortes me dan curvas. Entonces, si lo hago en el plano Z igual C, entonces me va a dar una curva en el nivel C. Entonces, la idea es considerar, no sé, igual como lo hacíamos en cálculo 1, con 4 o 5 puntitos ya teníamos la idea de cómo era el gráfico. Ahora con 3, 4, 5, 6, 7 planitos que determinan curvas, nos puede dar una idea cómo es el gráfico, porque uno, por ejemplo, corta con 10 planitos, tiene 10 curvitas, entonces ve las curvitas en el aire y le hace una idea de cómo se juntarían las curvas para constituir una superficie. Esa es más o menos la idea. Entonces, definamos lo que son las curvas de nivel. Entonces, el conjunto de curvas de nivel son los X en A, tal que F de XY es C. O sea, en el fondo, son los puntitos que están a la altura C, porque en la superficie se escribe Z igual F de XY, ¿cierto? Entonces, en la intersección es cuando Z igual C y Z igual F de XY. Entonces, como Z igual C, entonces uno cambia la Z por el C. Entonces, estas son las curvas de nivel, que están en el plano. Pero para graficar uno los va a tener que poner esas curvas a la altura del plano Z igual C. Entonces, comenzamos con un ejemplo. Dice, dibuje algunas curvas de nivel para la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, note que c menor que 0, ¿cierto? Implica que las curvas de nivel son vacías, porque si x cuadrado más y cuadrado igual c con c negativo, ¿cierto? X cuadrado más y cuadrado siempre mayor o igual a 0, entonces el c negativo
no va a tener preimágenes. Por tanto, es vacío. F sub 0, o sea, lo x, y tal que x cuadrado más y cuadrado es 0. Entonces, la única solución es el 0, 0. Entonces, la curva de nivel, en el fondo, aquí es un punto, ¿no? Que es 0, 0. La curva de nivel en el nivel 1. En el nivel 1 es el círculo de radio 1. En el nivel 2 es el círculo de radio raíz de 2. Y en un C cualquiera es un círculo de radio raíz de C. Fíjense que si C es grande, el círculo tiene un radio grande. O sea que a medida que C crece, el radio del círculo crece. Si C disminuye, el radio del círculo disminuye. Entonces esas son observaciones interesantes para construir el gráfico. Entonces, ahí está F sub 0, ¿cierto? Que dijimos que era 0. Aquí está F sub 1, que es el círculo radio 1. F sub 2, que es el círculo de radio raíz de 2. Y F sub C en general, ¿cierto? Que es el círculo de radio raíz de C. Entonces, en general, ¿cierto? La fórmula o la forma, ¿cierto? De usar esta información para graficar, ¿cierto? Es en cada nivel C, ¿cierto? Tenemos que dibujar la curva de nivel F sub C. ¿Ya? Y posteriormente tenemos que pegar de alguna manera todas esas curvas. Y para eso se usa una curva transversal, que es, por ejemplo, z igual a f de x0 o z igual a f de 0i, que en el caso en este caso particular sería z igual a x cuadrado o z igual a y cuadrado. Entonces, aquí está más o menos la idea. Entonces, en el plano z igual a 1, dibujamos el círculo de radio 1. En el plano z igual a 2, dibujamos el círculo de radio raíz de 2. Y así sucesivamente. Y a medida que el C que vamos considerando va creciendo, el círculo va creciendo. Entonces ahora, ¿cómo pegamos todo esto? ¿Ya? Aquí ya pusimos ya la curva de... Y pegamos con, por ejemplo, z igual 0i, que es la parábola z igual i cuadrado, que es la que está aquí. Esto de aquí. ¿Cierto? Primero teníamos los círculos y después la pregunta es ¿cómo se pega? Entonces ahí se dibuja z igual a f de 0i. Y tenemos, digamos, el gráfico. Que si ahora lo hacemos bonito, ¿cierto? Nos da una expresión de este tipo. Y el eje X, ¿cierto? El eje Y y el eje Z. Esa es la convención de orden que vamos a tener siempre con respecto a los ejes. ¿Ok? El orden de los ejes, digamos. Entonces, en el plano Z igual 1 dibujamos F sub 1, en el plano Z igual 2, F sub 2, en el plano Z igual C dibujamos F sub C, y después pegamos, ¿cierto? Con I igual a F de 0i. Que en este caso particular que nosotros estamos trabajando es una parábola, porque la función que estamos considerando es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, para que practiquen, dejamos estos ejercicios. F de xy igual a 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. F de xy igual a y menos x cuadrado. F de xy igual raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y también f de xy igual a x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 25. Y f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado. Entonces ahora hacemos una observación. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, el gráfico
Cuando estaban en cálculo 1, el gráfico de igual a x cuadrado es este. Entonces, si ustedes querían graficar igual a x cuadrado menos 1, era simplemente tomar la que ya conocían y bajarla a una unidad. Entonces les quedaba este gráfico. Es una técnica bien usada en una variable. Análogamente, ¿cómo se determina el gráfico de menos x cuadrado más 1? Entonces primero veo que lo que está en rojo aquí, x cuadrado es esto. Entonces menos x cuadrado es esta verde que está aquí, ¿cierto? Esto sería menos x cuadrado. Entonces menos x cuadrado más 1 es subir esta verde una unidad. Y nos queda el azul, que era la que queríamos, menos x cuadrado más 1. Así, usando estas mismas ideas, se puede graficar, por ejemplo, esto. X cuadrado más 1 es el paraboloide, ¿cierto? Entonces, más 1 significa ese paraboloide que dibujamos anteriormente, subirlo a una unidad. Y después tienen menos x cuadrado menos y cuadrado menos 2. Entonces, menos x cuadrado menos y cuadrado, en el fondo, es la misma idea que teníamos antes, ¿cierto? X cuadrado está para arriba, entonces menos x cuadrado está para abajo. Entonces, x cuadrado más y cuadrado, un paraboloide hacia arriba, menos x cuadrado menos y cuadrado, un paraboloide hacia abajo. Y como tiene menos 2, entonces lo bajo 2 unidades. Y eso sería, entonces yo puedo, conocido gráficos, puedo determinar muchos otros. ¿Ya? Una vez que conozca gráficos, otros los puedo determinar por traslación, o qué sé yo, con la experiencia que ustedes estén trabajando. Entonces aquí una observación en el C. En el C, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia del C con el que nosotros hicimos ahora recién? Nosotros antes teníamos z igual a x cuadrado más y cuadrado, y ahora es z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. En lo que nosotros hicimos nos daban círculos de radio raíz de c. Aquí nos van a dar círculos de radio c, porque vamos a tener x cuadrado más y cuadrado igual c, elevado al cuadrado, nos queda x cuadrado más y cuadrado igual c cuadrado. Entonces nos van a quedar, en el c, ¿cierto? Que está ahí, nos van a quedar círculos de radio c. Y ahora cuando tengan que pegar, si ustedes se fijan, les va a dar z igual a f de 0i. Entonces le va a dar z igual a módulo de i, porque va a quedar la raíz de i cuadrado. Módulo de i. Antes le quedaba z igual a i cuadrado. Entonces se pegaba con una parábola. Entonces ahora se va a pegar con un cono, porque, o sea, se va a pegar con un valor absoluto, porque es z igual valor absoluto de i. Entonces les va a dar va a haber una punta ahí. Entonces quiere decir que las curvas de nivel, que son círculos, se van a pegar con un valor absoluto. Entonces lo que les va a dar va a ser, en lugar de un paraboloide, les va a dar un cono. ¿Ya? Entonces eso varía muy poco, digamos, en términos geométricos. O sea, termina z igual a x cuadrado más y cuadrado, es un paraboloide terminado redondito abajo, y z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado es como un paraboloide, pero que termina puntudo, termina en punta abajo. ¿Entiendes? O sea, claro, son bien distintos porque uno tiene una punta y el otro no. Y después vamos a ver que eso también influye en la diferenciabilidad de la función cuando introduzcamos el concepto de diferenciabilidad. Ok. Entonces con eso terminamos la parte de la primera clase. Entonces ahora vamos a comenzar con la clase que estaba programada para hoy. Bueno, entonces ahora vamos a cambiar de asunto, ¿cierto?
y vamos a estudiar, ¿cierto? En derivadas parciales. Entonces, antes de comenzar a introducir los conceptos, digamos, de derivada parcial, tengo que decir que la idea es extender la noción que teníamos nosotros de derivada en una variable. Ahora vamos a derivar funciones de varias variables. Entonces, la primera parte es derivar, por ejemplo, o ver la variación de la función en la dirección del eje X, en la dirección del eje Y, en la dirección del eje Z, etc. Y eso es lo que se llama derivada parcial. Pero antes de ir directamente a ese concepto, necesitamos introducir algunas definiciones, ¿ya? Entonces, antes de definir las derivadas parciales, vamos a establecer ciertos conceptos, ¿no? Básicos. Entonces, nosotros ya habíamos hablado un poco de este tipo de notación que voy a introducir ahora, pero la voy a repetir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, v de x0r, ¿cierto? Va a significar los x en Rn, tal que la norma de x menos x0 es menor que r, ¿cierto? Donde r es un número positivo, ¿ya? También, ¿cierto? V barra x0r va a denotar los x en Rn, ¿cierto? Tal que norma de x menos x0 es menor o igual a r. Y S x0r va a denotar para nosotros los x en Rn, tal que x menos x0 es igual a r. ¿Ya? La primera es llamada bola abierta de centro x0 y radio r. La segunda, ¿cierto?, es llamada bola cerrada de centro x0 y radio r. Y la última es llamada esfera de centro x0 y radio r. ¿Ok?
Entonces estas son las notaciones que nosotros vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, a través de esta definición, vamos a definir lo que es un subconjunto abierto de Rn. Entonces, definición. Definición. Diremos que A contenido en Rn es un conjunto abierto en Rn si, ¿cierto? Si para cada punto en A existe un ρ mayor que 0, tal que la bola de centro A y radio ρ está completamente contenida en A. ¿Ok? O sea, tenemos que un conjunto es abierto si cada punto en el conjunto admite una bolita completamente contenida en el conjunto. O sea, cada punto admite alrededor de él un pedazo que tiene la misma dimensión del espacio. Si ustedes se fijan, la dimensión, ¿qué es lo que es una bolita, por ejemplo, en R? Una bolita en R es un intervalo. Un intervalo tiene la misma dimensión de R, ¿cierto? Es un objeto que tiene luce de la misma dimensión. ¿Qué es lo que es una bola en R2? Una bola en R2 es un disco, ¿cierto? Y un disco abierto, ¿cierto? Luce con la misma dimensión que el propio R2. ¿Qué es lo que es una bola abierta en R3? ¿Cierto? Es una esfera sólida, ¿cierto? Sin borde. Y también tiene las tres dimensiones. O sea, en general, así intuitivamente, ¿qué sería un abierto? Un abierto sería un objeto que mantiene la dimensión del espacio, Rn, donde está, ¿cierto? Y que no tiene borde. Entonces, eso sería geométricamente. ¿Ya? Y la definición analítica es lo que acabamos de escribir. Entonces, voy a escribir aquí algunos ejemplos. ¿Ya? Entonces, el primero. Ejemplos. Ejemplos. 1. La bola de centro 0 y radio 1 es un abierto. En general, la bola de centro X0 y radio ρ abierta, ¿cierto? Esa, la que nosotros definimos aquí, ¿cierto? Aquí. Es un abierto. Número 2. R2, o sea, el subconjunto de R2 dado por A igual los X, Y, tal que Y es mayor que 0, es abierto. ¿Ya? 3. A
A igual los x, 0 con x en R no es abierto. Y el 4, el último que ponemos, la bola de centro x0 y radio ρ o radio R, que bueno, habíamos usado esa notación, R. Esa con la barrita no es abierta. ¿Ok? Entonces, vamos a anclar esto de aquí. Entonces, vamos a dar una pequeña explicación, ¿cierto? De por qué son abiertos estos conjuntos. ¿Ya? Entonces, el primero. La bola dice que es un abierto. Entonces, verificación. Entre paréntesis vamos a poner geométrica. Entonces, veamos el primero. La bola abierta. Entonces, el 1. Entonces tenemos, esta sería la bola abierta, ¿cierto? Centrado en el 0 y de radio, ¿cierto? Y el radio 1. Radio 1. Queda igual de feo eso. Radio 1. Así que, ¿cierto? Entonces, claramente la bolita está geométricamente un abierto, pues si tomo cualquier puntito dentro, ¿cierto? Yo siempre voy a poderme construir una bolita completamente contenida. Siempre lo voy a poder hacer. Y entonces, si usted no cree, entonces puede considerar, por ejemplo, el punto es X, ¿cierto? Llamémosle, sería un punto X0 aquí. Llamémosle X0 a este puntito. Llamémosle X0 al puntito este que está aquí dentro. Entonces, la distancia, en verde aquí voy a poner, la distancia esta, es la norma de X0, ¿cierto? Y la bola tiene radio 1, así que este pedacito de aquí, el que va desde el punto hacia el borde, es 1 menos el módulo de X0. Entonces, ¿cuál me puede servir de radio de la bola para quedar completamente adentro? Por ejemplo, el mínimo entre esta distancia y esta distancia. Entonces, así va a garantizar que la bolita va a quedar completamente adentro. Y puedes tomar esa distancia media también. Queda más chiquitito todavía, más fácil de demostrar que está ahí dentro. ¿Ok? El 2, tenemos R2, ¿cierto? Y el conjunto que da los X, y tal que y mayor que 0 sería este. ¿Cierto? Y sacándole sin el borde. ¿Cierto? Sin borde. Ese sería el conjunto, lo que está en verde, ¿cierto? Entonces,
nos tenemos que dar un punto ahí, un puntito, y mostrar que ese puntito tiene una vecindad que está completamente contenida. Entonces, claro, geométricamente uno se da cuenta que va a funcionar, ¿cierto? Pero ustedes, si este punto lo llaman x0, y0, entonces este de aquí es x0 y este de ahí es y0. O sea, esta distancia que está aquí es y0 de aquí. Entonces, si toman y0 medios como el radio de la bola, entonces ese les va a servir. Basta tomar ρ igual a, por ejemplo, y0 medio. Hasta el propio y0 pueden tomar porque como es una bola abierta va a quedar completamente contenido. Y el segundo conjunto, o sea, el tercero, digamos, el tercer conjunto, aquí está este es mi plano XY, ¿cierto? Este también era el XY. Entonces, ¿qué conjunto va a ser ese? Va a ser lo x,0, o sea, este, el rojo. Entonces, el rojo va a ser el conjunto A. Y ustedes ven que si yo me doy un punto aquí en el conjunto lo x,0, si ustedes se fijan, cualquier bola que yo tome, por muy pequeña que sea, van a haber puntos afuera. Van a haber puntos afuera. Me la hago más chiquitita, siempre van a haber puntos afuera. O sea, nunca voy a conseguir una bola completamente contenida en A. Entonces eso muestra claramente que no es abierto el conjunto. Y el 4 es la bola cerrada. Una bola cerrada, ¿cierto? Del centro x0 y radio R, en Rn. Entonces basta tomarse un puntito. Me quedó muy grande el puntito. Cualquier puntito que ustedes tomen, ¿cierto? Si hacen una bolita, por muy chiquita que sea, siempre van a quedar puntitos afuera. ¿Ya? Siempre van a haber puntitos afuera. Entonces, por eso que una bola cerrada, de acuerdo a la definición que nosotros tenemos, ¿cierto? Una bola cerrada, ella no es abierta, de acuerdo a la definición. Acuérdense que bola cerrada para nosotros eran los x, y tal que x menos x0 menor o igual a r. Entonces contiene el borde. Entonces, ahora si uno toma un punto al interior, por ejemplo acá, ese verifica. Pero para ser abierto, todos tienen que verificar. Y los puntos que están aquí en este borde, ¿cierto? En este de aquí, no verifican. ¿Ok? Entonces, a modo de ilustrar, digamos, no se quiere borrar. Bueno, lo dejamos aquí arriba un rato. Vamos a verificar uno de estos así analíticamente, porque lo que hicimos fue una visualización geométrica. Pero veámoslo así, cómo se haría analíticamente esto, o sea, escribiendo.
Entonces, veamos. Analíticamente. Veamos analíticamente que el conjunto en 2, ¿cierto? Veamos analíticamente que el conjunto en 2 es abierto. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Debemos verificar, ¿cierto? Que dado un x0 y 0, ¿cierto? Que dado x0 y 0 en A, existe ρ mayor que 0, tal que la bola de centro x0 y 0 y radio ρ está completamente contenida, ¿cierto? A ver si consigo. Ok. Entonces ahora vamos a anclar nuevamente. Esperemos que ahora no se quede pegado. Ok. Entonces, veamos que se verifica efectivamente eso. Entonces tomemos, como dijimos anteriormente, tomemos ρ igual a y 0 medios. ¿Cierto? Recuerden que geométricamente, ¿cuál era la situación? Tenemos acá x0, y 0, ¿cierto? Entonces este x0 y 0. Y estamos tomando la... Esto mide y 0, ¿cierto? Esto mide y 0. Lo que está aquí en verde mide y 0. Son mide y 0. Entonces estamos tomando y 0 medios. Entonces aquí estaría y 0 medios. ¿Ya? Vamos a borrar este para no confundir. Entonces estamos tomando y 0 medios y se supone que estamos tomando esta bolita. Entonces tenemos que verificar que debemos verificar que la bola de centro x0 y 0 y radio y 0 medios está completamente contenida en A. ¿Quién es A? ¿Quién es A? Era el conjunto verde, ¿se acuerdan? El conjunto verde y sin borde. ¿Mm? Ya sin borde. Ese es el conjunto A. Los x, y tal que y mayor que c. Entonces lo que hay que verificar es que los puntos que viven en esta bola que voy a colocar en amarillo, los puntos que viven en esta bola, tengo que verificar que están contenidos en A, ¿cierto? En efecto, sea x, y es la bola
0 y radio 0 medio. Esto implica, ¿cierto?, de que la norma de x, y menos la norma, nada que ver, menos el x0 y 0, tenemos que mostrar que es menor que y0 medio. ¿Cierto? O sea, no tenemos que demostrar, sino que el hecho de x, y está en esa bola es lo mismo que decir norma de x, y menos x0 y 0 menor que 0 medio. El objetivo es mostrar que x, y esté en A, es decir, que y mayor que 0, porque A, por definición, son los x, y, tal que y es mayor que 0. Entonces, esto es equivalente a que la raíz, ¿cierto?, de x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado, ¿cierto?, es menor que 0 medios. Y esto implica, ¿cierto?, en particular, ¿cierto?, que el módulo de y menos y0 es menor que 0 medios. Usé que la raíz de a cuadrado más b cuadrado es mayor o igual que el valor absoluto de a, o el valor absoluto de b. ¿Ya? Ok. Y esto implica que y menos y0 es menor que y0 medios y mayor que menos y0 medios. Y esto implica, ¿cierto?, sumando y0 medio, no sumando y0, sumando y0, voy a borrar con otro color para destacar más. Entonces, sumando, que quedó feo eso. Entonces, sumando y0, no, vamos. Entonces, sumando y0, nos va a quedar, ¿cuánto nos va a quedar aquí? Y0 medios. Menor que y, menor que 3 y0 medio. Pero este de aquí, pero y0 es mayor que 0, ¿cierto? Porque x0 y 0 está en A. Pues x0 y 0 está en A. Entonces, como y es mayor que y0 medio y 0, y 0 es positivo, entonces esto implica de que y es mayor que 0. Y esto implica entonces que x, y pertenece a A. Y ahí termina la verificación. Entonces, algo que geométricamente es tan simple de ver, digamos, si tú vas a demostrarlo analíticamente, vas a tener que escribir varios pasos para hacer, digamos, la justificación formal. Entonces yo como tarea les dejo formalizar los otros ejemplos, analíticamente verificar que las afirmaciones hechas digamos, en cada ejemplo. ¿Ok? Ok. Entonces ahora estamos en condiciones de definir
derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, definición. 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 Entonces, definición. Sea f de u contenido en Rn a R, ¿cierto? Donde u es abierto en Rn. Entonces, sea además x1 hasta xn en u, ¿ya? Si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x1, xy más h, xn, menos f de x1 hasta xn, dividido por h, si existe, entonces diremos que existe la iésima derivada parcial de f en x1 hasta xn, ¿cierto? Y se denotará por df a dxy en x1 hasta xn. ¿Ok? Otra notación o otras notaciones. Otras notaciones es, por ejemplo, d sub i, me comí algo aquí, d sub i f en x1 hasta xn, o f sub x sub i en x1 hasta xn. Son notaciones, digamos, para notaciones para la derivada parcial en la dirección de x. Si ustedes observan la definición, entonces van a ver de que la variación está solamente en la variable y. Tienen x sub i más h, ¿cierto? Menos f de x1 hasta xn, ahí no se hizo nada. Entonces, en la única parte donde hay variación es la variable y. Entonces, usando lo que nosotros conocemos de derivada en cálculo 1, ¿cierto? En el fondo, es como estar considerando constante x1 hasta x sub i menos 1, ¿cierto? Y de x sub i más 1 hasta xn, como si estuviera constante, como si estuviéramos derivando solo en la variable xy. Y de hecho eso es lo que estamos haciendo. La derivada parcial deja fija la constante la otra variable y deriva solamente con respecto a una. Y la propia definición que está aquí
en amarillo lo dice, ¿cierto? Yo estoy derivando solamente en la variable i. Entonces, entonces escribamos eso. Note que corresponde a con respecto a x u y, dejando constante mejor asumiendo, ¿no? Asumiendo constantes las otras variables. Algunas notaciones, ¿cierto? Algunas notaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, para una función f, por ejemplo, de un abierto de R2 en R, entonces por ejemplo, de 1 f en xy, uno la suele escribir como de f de x en xy. ¿Ya? Y de 2 f en xy como de f a de y en xy. O también f sub x en xy, ¿cierto? F sub y en xy. Ya son notaciones. Análogamente en R3, por ejemplo, en R3, entonces, para una función de 3 variables, se van a usar las notaciones de f a de x, x y z, de f a de y, x y z, de f de z, x y z. Y análogamente con si es de 4 variables, ahora si es en n variables, vamos a tener que escribir x1, x2 hasta xn. ¿Ya? Pero en R2 y R3 son bien usuales esas notaciones. Entonces vamos a escribir algún ejemplo, ¿cierto? Y también, bueno, a veces, por ejemplo, es usual escribir simplemente de f de x, ¿no? Y uno asume de f de y. Por cuestiones prácticas, digamos, para no estar arrastrando la variable, digamos. Entonces, también se acostumbra a escribir así. ¿Ok? Sin colocar la variable. Se supone que están ahí, pero uno la escribe para facilitar, porque a veces hay una expresión así que considera muchas expresiones, muchas variables. Entonces, quitando el argumento, se simplifica un poco más el trabajo de cálculo. Entonces, ejemplos, vamos a hacer algunos ejemplitos. Ejemplos.
Entonces, sea f de x y z igual a x cuadrado e a la x y por z. ¿Ya? Entonces, determine de f a de x, de f a de y de f a de z. Entonces, solución. Solución. Entonces, ¿quién es de f a de x? Entonces, de f a de x tengo que derivar como si esta fuera una función de variable x solamente y el resto de las variables son constantes. Entonces me queda 2x, ¿cierto? Por e a la x y z más x cuadrado, ¿cierto? Por la derivada de e a la x y z. Entonces me queda la propia x y z por la derivada que está dentro, que sería y z. Entonces ahí me queda cuánto es de f a de x. Vamos a ver. Entonces vamos a hacer el típico anclaje. Entonces, ¿cuánto vale ahora de f a de y? Ahora la x es constante, entonces me queda x cuadrado por e elevado a x y z por la derivada que está dentro, ¿cierto? Regla la cadena en una variable, suponiendo que la x y la z son constantes, entonces la derivada con respecto a y me queda xz. Y si quiero escribir un poquito más, entonces me queda x cubo z e a la x y z. De f a de z, ¿cierto? Es igual, quedó feo eso. Entonces, de f a de z es igual a x cuadrado, no es constante, me queda la propia e, ¿cierto? X y z por la derivada que está dentro, entonces me queda x y. Entonces esto me queda x cubo y por e elevado a x y z. Y ahí tenemos las tres derivadas parciales pedidas. Entonces el ejemplo 2 es el siguiente. Sea f de x y z igual a x por y por logaritmo de z. Entonces, determine de f a de x, ¿cierto? En el punto 1, 2, e, de f a de y en el punto 1, 2, e, y de f a de z en el punto 1, 2, e. Entonces, solución. Primero veamos quién es de f a de x. De f a de x, ¿cierto? Es igual a y por ln de z. Entonces, ¿cuánto sería de f de x ahora evaluado en el puntito? 1, 2, c. Como les dije delante, uno acostumbra a no poner el argumento, pero se supone que este argumento que debería estar aquí, ¿cierto?
Debería estar ahí el argumento. Siempre se supone que debería estar, pero uno lo escribe para facilitar un poco las cuentas, ¿ya? Para que no quede tanta expresión ahí. Entonces, tengo que evaluar en el 1, 2C. Entonces, el 1 no está, entonces me queda I vale 2. Y me queda ln de E. Pero ln de E es 1, entonces me queda 2. Veamos cuánto es de f a de I. De f a de I es x veces ln de z, ¿cierto? Entonces, cuando evaluamos el puntito, 1, 2, E, nos va a quedar x vale 1, ¿cierto? Entonces me queda 1 por z vale E, entonces ln de E, entonces me queda 1. Veamos cuánto es de f de z en el punto. Primero entonces necesitamos de f de z. De f de z es x por y partido por z, ¿cierto? De f de z, entonces nos queda igual a x por y partido por z. Por tanto, aquí mejor, ¿cierto? Por tanto, de f de z en el punto, ¿qué punto era? ¿Qué punto era? Era 1, 2C. En el punto 1, 2, E es igual a 1 por 2, que es 2, y entonces queda 2 sobre. Ok. Entonces hasta aquí dejamos la clase número 7.